Bueno, buenas tardes, oficialmente, Bien. bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá reunidos para compartir un poco lo que nos apasiona hacer y que nos parece una valiosísima herramienta para seguir compartiendo, divulgando, investigando, que es la astrología, iba a decir la sagrada astrología, pero bueno, le viene bien también. En el marco también de esta reciente y honrosa también asociación que hemos hecho entre Numen, que es nuestra escuela de astrología y tarot, que coordinamos y dirigimos con Héctor. Bueno, yo soy Agus, él es Héctor, para quienes no nos conocen, nuestra escuela se llama Numen, y nos hemos asociado también con Ada Marcos, de Eonia, Mujeres en Tribu, y bueno, y estamos lanzando varias propuestas y para este entrecruzamiento entre lo que es la psicología junguiana y la astrología arquetipal. Y bueno, y estamos presentando estos webinars gratuitos también en ese marco, en el marco de darnos a conocer, de brindarles nuestras propuestas, y contarles también entonces que en octubre lanzamos un curso intensivísimo de las 12 lunas del zodíaco, que bueno, después le vamos a compartir ahí un poquito de información de qué viene y qué es lo que vamos a trabajar ahí puntualmente. Y bueno, y por ahí está Ada, para que la conozcan también. Hola, ¿cómo andan? Acá feliz como siempre de compartir con ustedes. Así que bueno, hoy con un tema súper interesante de polaridades. El webinar anterior estuvo realmente hermoso. Acá estaban diciendo que se escucha, que alguien escuchaba un poco mal, pero sí, la verdad que yo también escucho perfecto. Sí, Ustedes se escuchan bien también, ¿no? Sí, bueno, capaz que por ahí hay que subir el volumen, veo, tiene que ver con alguna cuestión del dispositivo particular, pero bueno, volviendo al tema, sí, se escucha bien, bueno, nos quedamos tranquilos entonces. Sí, contentísimos de anunciar y seguir reforzando este vínculo entre Numen y Eonia, y bueno, contándoles también eso, que se lanzan propuestas súper interesantes, además de esta serie de webinars. Estamos pensando también en ciclos de entrevistas para seguir difundiendo esto que nos apasiona, que es la astrología, y en octubre vamos a estar lanzando esta propuesta de un curso muy intensivo sobre las 12 lunas zodiacales desde la perspectiva de la astrología arquetipal, que va a ser un volver a encontrarse con este viejo símbolo de la luna. Para algunos reencontrarse, porque pueden ser personas que ya vengan del mundo de la astrología transitando algún camino, y para otros puede ser encontrarse de cero, porque pueden estar recién dando sus primeros pasos, pero la astrología arquetipal, que es este encuentro entre Jung y este lenguaje simbólico en particular, va a abrir una nueva perspectiva. Así que vamos a estar trabajando con imágenes, con poéticas, con alquimia, ¿no? Con obras de arte, con mitos, con cuentos de hadas, que amplifiquen el núcleo de cada mecanismo lunar. Así que va a estar súper, súper interesante. Acá preguntan si el contacto de Ada y Mujeres en Tribu es solo por Instagram. Sí, ella tienen solo... Me pueden contactar ahí por Instagram, sí. Yo no soy soy bastante perfil bajo en las redes, pero no es lo mío. Pero igualmente, sí, si me escriben ahí me van a contactar, sí, yo voy a responder. Bueno, a modo de introducción y de pequeña presentación, entonces les vamos a compartir un breve video informativo acerca del seminario de 12 lunas que arrancamos en octubre, y después de eso vamos a arrancar con esta charla de hoy sobre polaridades. ¿Sí? Así que bueno, gracias por recibirlo. Ahí vamos.
Bueno, sirvió así como para meditar un poquito, la musiquita de tambores y agua, bien, bien lunar. Para entrar en clima. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de hoy. Si querés empezar vos, Adita, con toda... Sí, por supuesto. Les contamos un poco cómo va a ser el programa de nuestro webinar de hoy. Lo que vamos a hacer es una introducción un poco al concepto de polaridades y cómo se pensó el concepto de polaridad dentro de la obra de Jung, que es un concepto importante. Perdón. No pasa nada. Ahí va. ¿Ahí vamos? Sí. Ahí va. Entonces les estaba contando que vamos a trabajar un poco cómo Jung pensó el concepto de polaridad. Vamos a estar tomando particularmente un texto que Jung comentó junto con un sinólogo que se llama Richard Wilhelm, que es El secreto de la flor de oro, un texto taoísta, un tratado taoísta que Jung comenta con este sinólogo, que es Wilhelm, y que, bueno, ahí se desentraña, digamos, Jung lo trabaja en toda su obra, pero se desentraña gran parte de lo que Jung pensaba sobre el concepto de polaridad, y también la fuerte relación de la teoría junguiana también con este sistema de pensamiento y este sistema de símbolos que es el taoísmo. Entonces vamos a estar trabajando un poco eso, cómo lo pensamos desde la teoría junguiana, y después vamos a hacer una pasada, pinceladas que vamos a ir dando de cómo se piensa esto dentro de la astrología, que también es un sistema que rescata mucho la lógica de las polaridades, la lógica paradojal de lo psíquico. Entonces vamos a estar mirando estos 6 pares de opuestos complementarios que se trabajan en la astrología. La astrología, como decíamos la vez pasada, está dividida en 12 signos, y a la vez son 6 pares de opuestos complementarios. Entonces nos propone entrenar permanentemente este diálogo entre los polos, ¿no? Entonces veníamos hablando también cómo cada polo, ¿no?, tiende a ir a su contrario, como dice el taoísmo, pero también como dice la filosofía de Heráclito, por ejemplo, ¿no? Tiende a ir a su contrario y guarda en su corazón su contrario, ¿no? Entonces Aries guarda en su corazón a Libra, Tauro guarda en su corazón a Escorpio, ¿no? Y ese polo opuesto, que a su vez lo complementa, revela también la profundidad que habita cada uno de los signos, ¿no? Escorpio revela la profundidad de Tauro, Libra la profundidad de Aries, algo de esto estábamos viendo la vez pasada. Básicamente lo que vamos a decir desde la teoría junguiana es que para Jung, digamos, la psique es un sistema que se autorregula, ¿no? Así como el cuerpo se autorregula y se compensa a sí mismo, ¿no? Y si de algún modo, digamos, hay mucho peso del lado izquierdo, el lado derecho lo va a compensar, o si tengo una parte que está en mal estado, o un órgano que está más lento, lo va a compensar otro haciendo las cosas más rápido, ¿no? Entonces, así como la naturaleza, el cuerpo, son sistemas que se autorregulan, ¿no? Por ejemplo, se tala además el Amazonas, se inunda Tartagal, como casi de un modo compensatorio, ¿no? La psique también es un sistema que se autorregula, ¿no? Y para Jung, la psique está buscando compensarse a sí misma todo el tiempo. De hecho, para Jung, la mayoría de nuestros sueños tienen una función compensatoria. Los sueños son mensajes del inconsciente que compensan la posición unilateral de la conciencia, ¿no? Entonces, para Jung, la conciencia y el inconsciente tienen un diálogo polar y de permanente intento de regulación, ¿no? El inconsciente todo el tiempo va a estar tratando de responder, de compensar, de polarizar la posición de la conciencia. Entonces, si la conciencia toma, por ejemplo, se identifica con un polo, por decir un ejemplo totalmente vano, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Se identifica con un polo muy racional, ¿no? Se queda exclusivamente identificada con un polo racional, el inconsciente va a quedar como acreedor o dueño del polo emocional o sentimental, y lo va a atraer permanentemente de modo compensatorio para formar así la totalidad o el Tao, ¿no? Va a intentar compensar permanentemente eso que la conciencia dejó afuera, eso que la conciencia de algún modo descartó, ¿no? ¿Cómo va a retornar o cómo el inconsciente va a hacer para manifestar todo ese aspecto emocional que la conciencia de algún modo subestima o descarta? Puede ser a través de sueños que tengan un alto contenido emocional que esté tratando de reintegrarse, puede ser también a través de síntomas, ¿no?
Hillman, que es un continuador de la obra de Jung, decía, ¿no?, que todo lo que la conciencia rechaza tiende a retornar sintomáticamente. Entonces va a retornar, por ejemplo, a través de síntomas psicológicos, síntomas físicos, expresiones, fantasías, ideas fijas, ¿no? Manifestaciones del inconsciente que tienen siempre para Jung un cierto grado de autonomía y que se van a imponer tratando de restituir la totalidad. Hay compensaciones que son más creativas y hay compensaciones que son un poco más defensivas, más neuróticas, ¿no? Pero siempre la psique va a estar intentando recomponer esta imagen del Tao, ¿no? Ustedes conocen el mandala taoísta, lo deben haber visto muchísimas veces, el mandala del yin y el yang, donde está el blanco con la puntita de negro y el negro con la puntita de blanco, lo cual habla de que en cada polo duerme interiormente su contrario, ¿no? Y que hay un intento permanente por ir hacia la totalidad, esa frase de la que hablábamos la vez pasada, que Jung dice en Psicología de la Transferencia, que es que el humano no anhela perfección, sino totalidad. Entonces, lo que va a decir Jung es que la psique hay como una especie, ¿no?, de sabiduría, una lógica, una inteligencia que busca esa totalidad, ¿no? Y que las descompensaciones que tengamos por la tendencia de nuestra conciencia a ir hacia la unilateralidad van a ser compensadas desde lo inconsciente. Ahí estamos compartiendo pantalla con el mandala del yin y el yang, ¿no? Y ahí se ve muy claramente, ¿no? De hecho, miren, Wilhelm traduce Tao como sentido, es interesante, ¿no? En el libro del secreto de la flor de oro, donde ellos trabajan mucho la cuestión del Tao, y este es un símbolo del Tao, ¿no? Tao significa camino, una de las traducciones que se hace es camino, también se representa como camino de conciencia o camino hacia la totalidad, pero Wilhelm lo traduce particularmente como sentido, ¿no? Como la búsqueda de este sentido trascendente que lleva a la unificación. Y para Jung, el camino del Tao implica reconocer la paradoja y la polaridad de lo viviente. Para Jung, la vida y la existencia psíquica son polares y paradojales. Estamos básicamente divididos entre consciente e inconsciente, entre yin y yang, entre ánima y ánimos, masculino y femenino, pasado y futuro. Vivimos en la polaridad, ¿no? Y la polaridad, el diálogo de la polaridad hacia la totalidad. El tema es que en general tendemos a violentar uno de los polos y a identificarnos más con uno, ¿no? Porque sostener la tensión entre los polos es justamente eso, es aprender a sostener la tensión, ¿no? Es tensionante saber que somos buenos y malos al mismo tiempo, que somos inteligentes y tontos al mismo tiempo, que somos sombríos y luminosos al mismo tiempo. Entonces preferimos en general identificarnos con un polo más purista, ¿no?, con un polo más unilateral, y sacrificar el otro, ¿no?, violentar una parte de nuestro ser. Entonces Jung lo que va a decir es que esa parte violentada del ser, que él en su proceso, en su camino, digamos, como teórico y como investigador empírico también de la psicoterapia, él decía que él buscaba todo el tiempo cómo generar un método terapéutico, un acompañamiento a los pacientes que no violentara ninguna parte de su ser, que les permitiera existir en su totalidad, ¿no? Y así fue que fue creando esta manera de trabajar, que ahora vamos a ver cuál es la actitud que él propone también para que la totalidad se vaya integrando, ¿no? Que tiene que ver también con esto. En general, siempre la conciencia tiende a identificarse con un polo, a tratar de mutilar o violentar el otro, a arrojarlo al inconsciente, y el inconsciente, en su intento de compensar, va a tratar de restituirlo. Cuanto más se niegue la conciencia a reintegrar ese polo, más violento va a ser el intento del inconsciente, incluso a veces dice Jung, de franca oposición a la conciencia, para que la conciencia registre eso que está queriendo dejar de lado, ¿no? Una de las formas en las cuales suele aparecer, y la astrología nos lo muestra maravillosamente bien, el polo que solemos descartar es por proyección, ¿no? Por proyección en el afuera. Proyectar es un mecanismo muy básico de la psique, se lo considera un mecanismo de defensa, pero en realidad es un mecanismo constitutivo, es defensivo cuando queda cronificado, digamos, pero la proyección, digamos, es un mecanismo básico y muy primario de la conciencia, que tiene que ver con algo que forma parte de mí y que está, diría Jung, mezclado en una especie de masa confusa, indiscriminada, donde yo es un contenido que no lo puedo discernir, lo proyecto afuera, lo saco fuera de mí, lo proyecto en los objetos que me circundan para poder conocerlo, para poder verlo, ¿no? Proyectar es una forma de conocer.
Es una forma de transferir imágenes propias al afuera para poder conocerlas. Por eso el proceso de la proyección, cuando Jung lo va trabajando, tiene que tener una vueltita y dialogar con su polo opuesto, que es la introyección. O sea, que lo que fue proyectado en algún momento va a tener que ser reintroyectado para que vuelva como un alimento de conciencia propio, que eso que puse afuera pueda volver hacia mí para mostrarme que en realidad es mío, porque cuando proyecto demasiado afuera, el yo se empobrece mucho. Quedo muy empobrecido si todo está afuera. Son muchos componentes psíquicos míos que están afuera. Entonces, en la astrología esto se ve muy claro, porque tendemos, digamos, a relacionarnos con un polo, ¿no? A identificarnos con una energía en particular y a descartar la opuesta. Y esa opuesta la proyectamos en quienes nos circundan. Y ahí están los famosos encuentros sincronísticos, en donde aparecen personas que de algún modo u otro, o ambientes o entornos, que sostienen ese polo que yo no estoy pudiendo integrar, ¿no? Que no siempre es un polo oscuro, ¿no? Muchas veces tiene que ver con una potencialidad que no he podido desarrollar, ¿no? O tiene que ver con alguna característica, algún don que no he podido desarrollar. No necesariamente es algo que tenga que ver con algo rechazado, más sombrío, ¿no? Puede ser algo que no he podido desarrollar o que no he sido consciente de que estaba en mí y que me aparece afuera. Esa proyección, en general, al principio, suele aparecer también bastante indiscriminada, no hay mucha conciencia de esa proyección, entonces tiendo a experimentarla de una manera muy rígida, como que la conciencia además arma relatos justificativos desde su posición para decir yo soy así y acá estoy yo, y el otro, que es totalmente distinto de mí, tiene este rasgo con el cual yo no tengo nada que ver, ¿no? Entonces, la proyección es una manera de ir entendiendo, de ir recomponiendo la totalidad, ¿no? En la proyección hay una parte de la totalidad que retorna, sostenida por el afuera. El afuera también a veces es una forma del inconsciente, ¿no? El inconsciente tiene esa característica de otredad a veces, ¿no? De ajenidad, y a veces el otro es portador de algún rasgo inconsciente mío. Esto no hay que literalizarlo, desde que el otro es un espejo que me trae literalmente todo lo que a mí me molesta. No, hay que pensarlo un poquitito más complejo. Eso de la ley del espejo es bastante más compleja de lo que parece, y el otro también existe en su propia lógica y autonomía, y también hace, y no siempre es un espejo, ¿no? Pero en general sí es interesante poder contar con la idea de que esos rasgos que insisten sistemáticamente, ¿no? Pueden tranquilamente estar hablando de algún núcleo proyectivo, que aunque yo lo reintroyecte, no va a hacer que la afuera deje de ser como es, ¿no? En todo caso me va a permitir a mí estar más total y más entera para relacionarme con ese afuera como ese afuera es, ¿no? Pero sí poder ir reconociendo esta lógica paradojal y polar de la psique, así como la psique tiene este diálogo entre consciente e inconsciente. A su vez, para Jung, el inconsciente mismo también es polar, porque tiene una parte destructiva, ¿no? Relacionada con lo sombrío, con todos nuestros impulsos reprimidos. Ese es el inconsciente que más describió Freud, ¿no? Un inconsciente con una característica más trágica, y Jung le agrega toda esta parte más de influencia claramente filosófica romántica del inconsciente como un manantial creativo, como un lugar donde yacen nuevas oportunidades. Entonces el inconsciente, dice Jung, tiene una característica mercurial, ¿no? Una característica doble. Mercurio es el dios de la dualidad, ¿no? Es el dios de lo doble, y en la astrología esto está también muy claro. Es el dios que rige el signo de Géminis, ¿no? Que es la dualidad, justamente. Las dos caras, se grafica como dos gemelos. Uno mira para un lado y otro mira para el otro, y la evolución es que también puedan mirarse el uno al otro y reconocerse mutuamente, ¿no? Entonces acá lo que empezamos a ver es que esta característica doble, ¿no? Polar, lo impregna todo. Y que cuando la conciencia opta por identificarse con una energía, el inconsciente va a tomar la opuesta y va a reintegrarla a la totalidad de algún modo. Si la conciencia puede empezar a dialogar con ese otro polo que la habita dentro de sí, va a haber mucha más plasticidad psíquica y enriquecimiento, y una tendencia permanente a ir hacia la totalidad. Si la conciencia se niega a reconocer ese otro que lo habita dentro, que la habita dentro, la realidad es que va a quedar en una proyección, en un estadio de proyección muy primaria y muy rígida, y siempre va a definirse en términos muy rígidos y unilaterales, y va a perder su posibilidad de la totalidad, va a vivir violentando una parte de su ser, como dice Jung, ¿no? No Sí, va a poder admitir una parte de su ser.
Sí, y no trabajar esto es lo que sucede después cuando decimos siempre me pasa lo mismo, ¿no? Siempre me pasa lo mismo en las relaciones, en los trabajos, en las experiencias, ¿no? Esa repetición que hacemos cuando no introyectamos, esa proyección, súper interesante. Sí, el diálogo entre proyección e introyección es muy interesante, ¿no? Porque el introyecto es al revés, ¿no? Es lo contrario de la proyección también. Si la proyección es poner un núcleo mío que está afuera, la introyección es un núcleo que está afuera, llevarlo hacia adentro. En la danza, entre la proyección y la introyección, se puede ir dando esa autonutrición psíquica que me permite generar la conciencia de sí, ¿no? Entonces, el afuera es un telón donde también se proyectan gran parte de nuestras imaginerías inconscientes, de nuestras imágenes, ¿no? Yo también veo al otro desde una cierta óptica, construyo a un otro, ¿no? Construyo a un otro. Veo a un otro también, diría Jung, a través de mis complejos. Y nuestros complejos suelen ser bastante unilaterales, suelen tener relatos bastante fijos, suelen enfatizar ciertas cosas y descartar otras, ¿no? Negar ciertas realidades y aumentar otras, ¿no? Es una manera de ver y de estar en el mundo, que es válida, ¿no? El tema es que es sesgada, es unilateral, y si yo me dejo atrapar por esa unilateralidad, voy a terminar, digamos, como paralizada en mi proceso de desarrollo, ¿no? La unilateralidad va a llevarme en algún momento a que el inconsciente tenga que tener una reacción muy grande para compensar lo que yo estoy dejando fuera, ¿no? Entonces, un poco la idea de Jung sobre la polaridad, la teoría de la compensación psíquica, ¿no? Esta idea de que la psique está buscando todo el tiempo compensar, que todo el tiempo está tratando de hacer que retorne esa parte que está siendo dejada de lado por la posición unilateral de la conciencia, y el proceso terapéutico como un proceso que implica ampliar todo el tiempo el horizonte desde el cual voy mirando mi realidad, mirándola desde la totalidad más grande que pueda yo generar. Lo que dice Jung es que implica un ensanchamiento de la conciencia, y que la posición que debo tomar para poder ser habitado por la polaridad y por la totalidad es el dejar que suceda, el famoso Wu Wei, ¿no? ¿Vieron el famoso Wu Wei? Bueno, el Wu Wei, que es una actitud realmente muy difícil de lograr y muy difícil de comprender, tiene que ver con dejar que la polaridad me atraviese, dejar que suceda, ¿no? Es una actitud en donde tenemos que tomarnos a nosotros mismos, dice él, como la más seria de nuestras tareas, que nuestra gran tarea psicológica somos nosotros mismos, nuestro desarrollo, nuestro camino hacia la totalidad, y que hay que reversionar el ser todo el tiempo para poder incluir la polaridad, para poder incluir esa parte que quedó violentada por mi crianza, por mi desarrollo, por los valores culturales. En Occidente, por ejemplo, él de hecho en El secreto de la flor de oro trabaja un texto que proviene de Oriente, ¿no? Y él dice, los occidentales no podemos comprender muy bien a Oriente, porque tenemos valores completamente diferentes, y en Occidente se valorizó mucho el pensamiento científico y la racionalidad, y se le quitó dignidad y se violentó todo lo que tiene que ver con el pensamiento intuitivo, ¿no? Sensitivo, ¿no? Y eso ha retornado sintomáticamente en nuestra sociedad, ¿no? De distintos modos. Y también creativamente, como decíamos la vez pasada, a través de estos lenguajes simbólicos que aparecen con fuerza, con la necesidad de abrirse paso en una sociedad que hasta hace no mucho lo trataba como herejía esto, ¿no? Y que hoy está pudiendo abrirse a reincluir este pensamiento simbólico. Entonces la actitud simbólica frente a la polaridad para Jung es del Wu Wei, es del dejar que suceda, dejar que ocurra, que la conciencia no juzgue los polos, ¿no? Este es bueno y este es malo, este es lindo y este es feo, ¿no? Súper, súper interesante, Ada. Y se me ocurre también, más allá de esta posible integración, de esta comprensión, este Wu Wei, comprenderlos desde nuestra occidentalidad, a través de estos lenguajes bien occidentales, también esta sabiduría bien occidental que permite la astrología, también está plasmado en el arte hoy, ¿no? Como Total. diferentes héroes, hemos cambiado la figura un poco del héroe, o esa visión tan maniqueísta, ¿no? Del bueno súper bueno y el malo súper malo, ¿no? Y los nuevos héroes, ¿no? Surgen con otra mirada más profunda, ¿no? No son tan buenos. Grises, ¿no? Los amás y los odiás, ¿no? Exactamente, aparecen como salvadores, pero a la vez aparecen con sus miserias también, ¿no? Un montón de personajes que van surgiendo, y si vamos haciendo resonancia,
entendiendo eso, ¿no? Y también el malo no es tan malo, ¿no? Comprendemos un poquito más esa profundidad de donde surge, esas miserias también, ¿no? Y eso en el arte se ve mucho, bueno, series y seres nuevos que aparecen, como dicen algunas de estas nuevas mitologías que surgen desde lo fílmico, desde lo creativo también, aparecen estas figuras, ¿no? Como la posibilidad de que estos seres no son tan buenos, ese héroe ya no es tan bueno, sino que tiene sus miserias y ese malo no es tan malo, ¿no? O lo podemos comprender y empatizamos un poco incómodamente, ¿no? También. Pero bueno, se me ocurren muchos personajes, Doctor House, por ejemplo, o la serie esta Game of Thrones, ¿no? Donde aparecen estos personajes que son buenos, o malos, la película nueva del Joker. O del Joker, ¿no? Cómo nos identificamos con eso también, con ese ser, con esos complejos, ¿no? Los podemos comprender, podemos tomar otra perspectiva, ¿no? Y bueno, ver cómo resuena eso y por qué resuena en nosotros eso, ¿no? Bueno, un lindo trabajo. Y bueno, obviamente la astrología permite desde nuestra carta comprender la astrología es un banco de imágenes que sí, que es maravilloso porque muestra la totalidad, ¿no? Es una cartografía de la totalidad, y la totalidad solo puede ser expresada en símbolos. Por eso también necesitamos de una herramienta simbólica, por eso lo más terapéutico para mí de la astrología es estudiarla, ¿no? Es uno, apropiarse del sistema de símbolos, porque son esos símbolos los que nos van a permitir ir teniendo una mirada más amplia de la realidad, la astrología tiene un sistema muy sofisticado de codificación de las polaridades, ¿no? En estos 6 pares de opuestos complementarios, codifica la lógica de la polaridad de un modo súper refinado y complejo, ¿no? Y es como dice Héctor, ¿no? Como hay una tendencia también ahora a ir como necesitando establecer esos lugares grises, que no son ni buenos ni malos, ¿no? Ni blancos ni negros, y que tienen que ver con el asumir la tensión de la no perfección, ¿no? De la totalidad, de que somos al unísono. También a mí me parece muy interesante porque fíjense que el banco de imágenes griega, por ejemplo, la mitología griega, por eso Hillman proponía un retorno a Grecia, ¿no? El seguidor y reformulador de la obra de Jung, ¿no? Los dioses griegos eran terribles, absolutamente patológicos. Eran buenos y protectores y a la vez terribles y coléricos, y tenían miserias, y tenían lugares muy, muy celosos y revanchistas y vengadores y a la vez protectores, combativos. Hablábamos la vez pasada del dios Ares, ¿no? Un dios rechazado, herido, que se vuelve tremendamente competitivo, ¿no? Hablábamos también de Venus, Afrodita, el complejo del amante, ¿no? Este complejo de la seducción permanente, indiscriminada, un Eros indiscriminado que todo lo toma, ¿no? Que todo lo funde, que todo lo confunde. Entonces, en la imaginería griega había, digamos, un banco imaginal, un banco de imágenes que permitía identificarnos con una totalidad. Cada dios era un aspecto de nosotros, y cada dios es un planeta también, cada dios es un símbolo astrológico dentro del zodíaco. Entonces ahí existe la posibilidad de que nos conectemos con imágenes que contengan la totalidad, que esa es una de las cuestiones que Jung trabaja mucho con el cristianismo, ¿no? Que el cristianismo más dogmático perdió la posibilidad de alojar la totalidad, porque Cristo es totalmente bueno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el diablo es totalmente malo. Entonces, si no logramos unificar un poco estas dos figuras, ¿no? El costado luminoso y el costado oscuro, esto queda muy disociado en el mito fundante, o en uno de los mitos fundantes de Occidente, que es el cristianismo, ¿no? Entonces acá necesitamos figuras que nos ayuden a sostener la tensión de los polos. Necesitamos imágenes y símbolos que nos permitan vivir este Wu Wei del que habla Jung, dejar que las polaridades ocurran y confiar, dice él, en que se van a ir regulando, ¿no? Que existe una inteligencia en esa materia viva que es la psique, que va a ir regulando las polaridades, y que si yo soy un buen lector de eso, si yo puedo ir leyendo, ¿no? Eso, si yo puedo mantenerme como en ese delicado equilibrio, la cosa se va a ir regulando naturalmente, ¿no? Así como mi cuerpo va encontrando naturalmente la manera de regularse. Entonces, lo que dice Jung es que la tensión de opuestos y la regulación de las polaridades no se puede hacer a voluntad,
Yo no puedo decir, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en la astrología, ay, ahora voy a convocar al arquetipo ariano y voy a compensar mi parte libriana invocando mi parte ariana. No lo puedo hacer así a voluntad, llamándolo como si fuese un timbre que toco y me encuentro con Marte, ¿no? Es un trabajo de conectar con esa energía a nivel más inconsciente y más profundo, ir conectando con esas imágenes, ¿no? Ir profundizando en ese mundo imaginal y dejando que eso trabaje en mí, ¿no? Que ya está en mí, porque en realidad los 12 signos están en mí, los 12 arquetipos están en mí, ¿no? Ir reconociendo eso que ya está en mí, que eso es el proceso de individuación para Jung, ser eso que ya somos, es una paradoja, ¿no? Pero es así, ya somos esa totalidad, es reconocer que somos eso. Y reconocer qué formas de violencia generó la conciencia en su unilateralidad para que esa totalidad no se exprese. Totalmente, ¿no? Y qué capas hay que ir, ¿no? Como la capa de cebolla, ¿no? Y separar esas propias capas creadas nosotros, resguardarlos en nuestra seguridad, en nuestra ingenuidad, en nuestros miedos, en nuestra inocencia, para que eso se habilite en nosotros, ¿no? Cuánto hay que trabajar en uno, reconocerse, permitirse, todas las sensaciones, bueno, los miedos que trae esto, los traumas que trae esto, las sensaciones, los conflictos, las crisis que puede traer esto, bueno, pero son capas de cebolla que van abriendo para encontrarnos con ese núcleo que finalmente liberan, ¿no? Hace que eso nos hagamos más livianos. Sí, y esto de que, de esta frase que por ahí es tan trillada, pero a la vez es tan cierta en relación a esto que estamos hablando, que la única verdad absoluta es que no existen absolutos, ¿no? Y que la experiencia humana en sí tiene un carácter cíclico, ¿no? En donde estos dos polos, o todo se da en un diálogo de dualidades que se compensan infinitamente, que se transforman infinitamente, como es el símbolo del yin-yang y el principio masculino, o el principio de luz, la conciencia, esa energía activa de salida, y el principio receptivo, el principio femenino, el principio de oscuridad, la tierra, lo circular, ¿no? Y todo es un juego de opuestos y complementarios, pero también el pensamiento que nosotros más hemos desarrollado en Occidente es mucho más lineal, entonces es fantasioso de puntos de llegada, y hemos desarrollado muy poco lo que es justamente, que es más propio de la naturaleza humana, que es el pensamiento circular. Entonces nos hemos aferrado mucho al carácter simplemente de opuesto en la diferencia, y hemos olvidado y hemos escindido el carácter de complementario. Todo lo que es opuesto es en sí mismo complementario, porque es justamente en uno habita la semilla del otro, y si existe lo opuesto es porque existe lo complementario. Pero vemos lo distinto en carácter simplemente de opuesto, entonces tenemos una actitud permanentemente defensiva y atacante frente a aquello que en realidad nos complementa, y este gran trabajo de aprender a tener una actitud mucho más reflexiva, mucho más receptiva, mucho más introyectiva, ¿no? De la diferencia, para poder encontrarnos en esa totalidad, y como dice el Cábala, ¿no? Estamos aquí en esta vida y en esta tierra para aprender a compartir, y aprendiendo a compartir y perfeccionando nuestra capacidad de compartir es como nos volvemos a reconectar con el todo, con el todo del cual hemos emergido y al cual vamos a retornar, ¿no? Cuando la vida finalmente acabe. Pero justamente el hecho de que exista un nacimiento y que exista la posibilidad de desarrollar una serie de condiciones generales y particulares, y que luego de eso exista una desintegración, es decir, una muerte, ya nos está hablando de que toda existencia tiene un carácter dual, ¿no? Algo que comienza, crece, hace una integración, un punto de equilibrio, y una muerte, una desintegración, ¿no? Y entonces los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza son así, el día y la noche, las estaciones del año, el principio de luz o el principio del día, ¿no? Y como en el puro invierno, que sería como la manifestación del principio de noche o el principio de oscuridad, ¿no? En donde está el frío, en donde aparece, ¿no es cierto?, el día más corto, las noches más largas, está la potencia
de la luz, está la potencia del día, que después vienen la primavera y el verano, ¿no? En un movimiento puramente cíclico, y así sucede la vida, la experiencia humana es cíclica en su propia naturaleza. Y entonces, entendiendo que la existencia implica la fuerza de dos corrientes opuestas y complementarias, y que ambas son necesarias y suceden para mantener el equilibrio universal, entendemos que la verdadera perfección, si en realidad la quisiéramos lograr o buscar o aspirar a ella, es el equilibrio, y el equilibrio no es peso, el equilibrio no es estático, no es algo que se adquiere y ya está, es un permanente... es una permanente tensión, esto decía Ada, ¿no? entre el centro y la periferia, ¿no? que es el símbolo del sol, ¿no? en astrología, que justamente es el símbolo de la conciencia. Y a veces es muy gráfico verlo, por ejemplo, en la experiencia que hace un equilibrista circense, ¿no? Cuando camina por la cuerda. Si el equilibrio fuera algo que simplemente se encontrara, nosotros no sentiríamos esa tensión y esa fascinación que sentimos cuando lo vemos caminar por la cuerda. Él está haciendo una instancia de concentración y de posibilidad de sostener esa tensión en una armonía que es... mucha energía. Que lleva muchísima energía, que implica un trabajo energético y un entrenamiento muy fuerte, porque si por un segundo el equilibrista le presta más atención al entorno, a todo lo que está afuera, que a su propio centro, pierde el equilibrio, y viceversa. Si se ensimisma demasiado y empieza a pensar en lo que está haciendo y pierde la perspectiva del entorno más circular, también pierde el equilibrio. Entonces, entender que el equilibrio no es peso también produce un gran alivio, ¿no? Y la astrología, en este sentido, provee todo el tiempo pautas para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento psicológico, porque nos indica a través del lenguaje de la astrología, de los símbolos y del juego de los opuestos complementarios, aquello que debemos trabajar para integrarnos, para enaltecernos, para vibrar la parte más luminosa, que en realidad la parte más luminosa de cada energía es justamente el equilibrio, y la parte más oscura de cada energía es justamente la polarización, ¿no? La negación y el acto, esto que decía Ada, el acto violento, permanentemente peleador que tenemos con lo distinto, con lo opuesto, ¿no? Entonces, esto de que hay dos principios siempre operando dentro y a través de todas las experiencias humanas, luz y sombra, vida, muerte, materia y energía, psique y cosmos, macro y microcósmico, lo colectivo, lo individual, y buscar esas instancias de equilibrio implica poder sostener esa tensión, y eso sería la armonía, ¿no? Y eso también nos hace renunciar a las ideas de paraísos, ¿no? de esos lugares en donde vamos a llegar y todo va a estar entonces bien, y nunca más va a producirse la descompensación, porque si existen los estados de armonía es porque necesariamente existen los estados de tensión y de desequilibrio. Siempre que exista Libra, digamos, un estado de armonía, de equilibrio, de capacidad de contemplar la realidad en su unificación, en su unión, en la poética de su realización, va a existir Aries, que va a venir a romper ese equilibrio, a desfasar esa armonía, a presentar algo mucho más individualista, incluso mucho más fálico, ¿no? Lo hace la misma naturaleza en toda su dinámica. Entonces esto que es, en definitiva, bueno, lo que les hablaba y les explicaba Ada con su gran capacidad de síntesis y explicativa, ¿no? Esto de la filosofía del taoísmo, ¿no? Y de la necesidad y la búsqueda también natural que tiene el psiquismo a contra de nuestra voluntad de buscar compensarse, ¿no? Entonces, si nosotros participamos en esa voluntad de transformarnos, y si somos conscientes de la importancia de integrar esas partes escindidas, bueno, lo que se proyecta afuera tiene un carácter menos contundente, menos monstruoso también, y menos patológico.
Sí, menos rígido, menos fijo, ¿no? Y es menos violento también para mí misma, porque yo pensaba también que Jung en este tratado, ¿no?, que se llama El secreto de la flor de oro, dice, ¿no?, que no es lo mismo una experiencia simplemente vivida que una experiencia que además de vivida, la persona es consciente de que la está viviendo, ¿no? Y es una frase que dice el tratado, ¿no? No es lo mismo la pereza que ser consciente de la pereza, por ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo una pereza como pereza sola que una pereza consciente. No es lo mismo vivir y simplemente estar en la vida, y vivir y que las cosas nos ocurran automáticamente, autónomamente, y que el otro sea esto y nada más que esto, y esto que ocurre sea esto y solamente esto, que ser conscientes de lo que nos está pasando, que hacernos con que, esto que trabaja tanto también la tercera ola del jungianismo, ¿no?, que es Gigerich, que el pensamiento vuelva a casa y uno se haga consciente de sí mismo, ¿no? Que uno se haga consciente de sí a través de este ser y estar en el mundo. Entonces, eso es el proceso que ocurre cuando uno puede desarrollar un proceso de apropiación simbólica. Cuando uno puede pensar en términos simbólicos lo que le ocurre, empieza a construirse esta conciencia de sí. Esto no va a evitar que yo viva arrojado a la polaridad, que viva arrojada a la polaridad, pero sí va a permitirme ser consciente de ella. La polaridad va a seguir siendo parte del mundo, las autonomías psíquicas van a seguir existiendo, el otro va a seguir existiendo, yo con mis proyecciones voy a seguir existiendo. La diferencia es que voy a poder ser consciente de eso. Se va a expandir mi espacio psíquico y le va a hacer lugar a lo que antes lo que tenía que hacer era rechazarlo porque no podía sostener la contradicción. Entonces, para edificar un ego, una identidad, que es un proceso que también es necesario, es un proceso súper violento a nivel psíquico. Tengo que asesinar un montón de partes mías, o mandarlas, digamos, a la represión o al inconsciente, o al saco de la sombra. Tengo que asesinar un montón de multiplicidades que me habitan, o de posibilidades que me habitan, para definirme, ¿no? Y después, si me quedo fijada en eso, el proceso va a ser muy reductivo, pero ¿qué va a ocurrir? Para poder asumir el otro polo, voy a tener que estar dispuesta a morir egoicamente, en algún punto, ¿no? Voy a tener que dejarme interpelar o dejarme contaminar por algo que me va a transformar definitivamente. Ah, pero mira, fíjate que no soy tan buena, fíjate que no soy, ¿no?, tan honesta como yo creía, ah, fíjate que no soy tan víctima, ¿no? También. Se me ocurre este pasaje, ya para entrar bien en lo astrológico, es el pasaje del eje Aries-Libra al eje Tauro-Escorpio, ¿no? Como voy desde de esa construcción de la identidad con un otro, en una pareja, entre yo, el otro como espejo, el otro como proyección, el otro como algo admirado que está en mí, como me interpela, no quedarme solamente pegado en eso, sino profundizar en eso, y bueno, ir al eje Tauro-Escorpio, ¿no? Cuánto esto que decís, ¿no? Es Cuánto una muerte, morir, ¿no? Es vida y ¿no? muerte, tal cual. Es conectar con esa muerte para conectar con otra vida, ¿no? Con esa Exacto, transformación. eso es muy mágico de la astrología. Cómo la relación con el otro, el yo y el tú, que está en Aries Libra, primer polaridad, conduce a una situación de vida-muerte en la polaridad siguiente, que es Tauro-Escorpio, ¿no? Sí. La relación con el otro me hace morir también, y renacer a una nueva forma, ¿no? Y tiene que ver con lo mismo de la experiencia cíclica, ¿no? Porque bueno, y esto que a mí me gusta decir siempre porque es muy gráfico, que el péndulo que hace un movimiento aparente de izquierda a derecha, en realidad dibuja el círculo, en realidad está dibujando un círculo, lo perfecto es lo circular, ¿no? Y así como el día no pasa, no es que se corte el día y aparece la noche, sino que el día se transforma en noche, y viceversa, y así sucede el ciclo de las estaciones, y así sucede la vida y la naturaleza. Lo mismo sucede en el zodíaco. Aries se convierte en Tauro, y orgánicamente Tauro se convierte en Géminis, y orgánicamente, ¿no?, en una evolución, en un pasaje, en una continua transformación infinita, en donde están trabajando los opuestos complementarios. Sucede todo el zodíaco. Por eso, desde la astrología, y quienes estén estudiando esta fascinante disciplina, conocimiento, herramienta, lo tendrán un poco más aceitado,
no solo tenemos la clásica polaridad, que es la polaridad de los signos a 180 grados, tenemos las polaridades de los signos yang y los signos yin, ¿no? De esas energías que tienen más que ver con la energía arquetípicamente masculina, de salida, de impulso, de dinamismo, de proyección, de ímpetu, como los signos de fuego, como los signos de aire, ¿no? Y tenemos los signos yin, esa energía mucho más receptiva, introspectiva, que tiene pasiva, que incluye, ¿no? Tenemos ahí ya una polaridad, por eso en el zodíaco siempre que aparece un signo yang, inmediatamente y en compensación aparece después un signo yin, y así se mueve el zodíaco con un ritmo, un signo positivo, un signo negativo, un signo masculino, un signo femenino. Después tenemos la polaridad de los elementos, ¿no? Hay signos de fuego que tienen una complementariedad con los signos de aire, y los signos de tierra que tienen una complementariedad con los signos de agua, pero al mismo tiempo hay un complemento perfecto y necesario entre el fuego y el agua, entre el fuego y la tierra, y así, ¿no? Y tenemos también las polaridades que son justamente en este movimiento circular que hace la energía, no solo ese signo que tenemos enfrente, que por ser la energía que está más alejada, es el máximo opuesto, y por eso también la otra cara de la misma moneda, para Aries Libra, para Tauro Escorpio, es el signo que cada uno tiene más lejos en la rueda zodiacal, están a 180 grados, entonces esto es lo que se conoce como clásicamente el opuesto complementario. Pero también hay una calidad de complemento y de oposición en los signos anteriores y los que siguen, ¿no? O sea, Aries no nace de la nada, viene de un Piscis anterior, y va hacia un Tauro, ¿no? Que le va a permitir su materialización, su manifestación, la manifestación de ese impulso, de ese deseo de nacimiento, ¿no? Que se va a hacer cuerpo, de esa llama de espíritu, de ese Big Bang que es Aries, que va a cobrar fuerza, que va a cobrar peso, que va a cobrar materia, sustancia y permanencia en Tauro. Entonces, la polarización de la conciencia también puede darse por no tener en cuenta el paso anterior, de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Ese olvido de Aries, de que vengo de un todo indivisible, de una memoria akáshica, pisciana, de un todo mayor, hace que ese Aries sea todavía mucho más infantilmente individualista, y esa falta de memoria y esa falta de atención hacia dónde va, a esa materialización y a esa permanencia, hace que ese Aries y esa impulsividad lo haga una energía demasiado efímera, que sufre permanentemente la inconstancia, está abriendo puertas todo el tiempo, pero nada permanece. Entonces, ese carácter de complementarse desde la energía que viene y hacia dónde vamos, también es siempre muy interesante y muy importante en el juego, en el viaje por el zodíaco. Y bueno, hagamos entonces para bajar, porque estamos re teóricos, para bajar un poco ahí un viajecito por los ejes, ¿no? Por los ejes zodiacales. Fabuloso. Esto de que, bueno, que les decía Ada recién, ¿no? El zodiaco. Entendiéndolo así, entendemos un poco más las áreas arquetípicas que vivimos todos, ¿no? Las áreas, por ejemplo, el eje 1, casa 1, casa 7, Aries, Libra, Marte, Venus, ¿no? Que es el eje del yo y el tú, ¿no? Esto que las relaciones. El eje de las relaciones, no tan importante, cualquier tipo de relación, cualquier otro que me trae espejo, toda esta introducción que hizo Ada también de complementación, habla arquetípicamente de este eje, ¿no? Como el otro trae todo eso para uno hacer, es desde esa proyección un trabajo también, ¿no? Como eso me puede interpelar y me hace crecer, ¿no? Para que en ese tú y yo, bueno, hacemos un nosotros, ¿no? No estamos separados. Así como la casa 1, bueno, ahí generalmente la casa arquetípica de Aries, Marte, la casa 7 la casa arquetípica de Libra, que es regida por Venus. Entonces, bueno, hace el encuentro de, básicamente, cómo nos relacionamos, cómo somos, cómo nos mostramos, cómo nos ven los otros, cómo queremos que nos vean, qué es lo que aparece ahí enfrente también que me llama la atención, por encantamiento o por rechazo, que lo hablamos bastante en la charla pasada, ¿no? Esta polarización Aries-Libra, ¿no? Que hace a la construcción, y esto que decíamos a un principio, como el otro, cuando yo voy introyectando al otro en ese encuentro, por ejemplo, en una pareja, en un encuentro, en un socio,
necesariamente, si yo estoy comprometido con esa proyección, con ese encuentro, con lo que me trae el otro, con lo que me está diciendo, que eso que me está diciendo, eso que estoy percibiendo, sé que eso también soy yo, si no, no hay manera de percibirlo, de alguna manera me está movilizando, bueno, necesariamente salto automáticamente al eje Tauro-Escorpio, ¿no? Hay algo que tengo que dejar morir, hay algo que tengo que dejarme duelar de mí porque el otro me puso y me señaló en esa proyección, en eso que me trae de aspectos que tengo que madurar, que tengo que dejar morir, que tengo que transformar y asentarme en una nueva vida, en un nuevo espacio. Bueno, y así vamos haciendo todo este desarrollo, ¿no? Entonces este primer eje, el eje yo-tú, el eje Aries-Libra, que trabaja las relaciones, las sociedades, la pareja, y todo aquello que tiene que ver con yo afirmo, ¿no? La autoafirmación, la decisión, el ímpetu de nacer, esa agresión necesaria para abrirnos paso frente a la vida, para tener y sentir la energía suficiente para salir a dar la batalla de todos los días, Aries, ¿no? El guerrero, la guerrera. Y del otro lado, el mundo de a dos, ¿no? El universo es dos, dice Libra, me construyo y soy en tanto me vinculo, en tanto me encuentro, en tanto soy en el diálogo, en la reflexión, en la permanente interacción. Por eso entre los dos, el yo y el tú, van a formar el nosotros. Esa es la instancia de equilibrio, ¿no? Porque a veces en lo muy mundano se cree que el nosotros es Libra, pero el Libra es el tú. El nosotros es la instancia de equilibrio y la armonía y el diálogo necesario entre Aries y Libra, entre el yo y el tú. Aries es el yo, la autoafirmación, esa voluntad, esa decisión, y Libra va a ser la moderación, por eso también tiene que ver con la duda, por eso tiene que ver con la compensación, con la tendencia a buscar, ¿no? La interacción, el encuentro. Y el juego entre los dos va a crear el verdadero nosotros, que va a ser una relación de equilibrio, en donde no haya una jerarquía, en donde no haya un yo que domine a un tú, y un tú que se pierda o que se someta a la voluntad de otro yo, ¿no? Y esa es una tarea difícil, es una tarea de permanente tensión, por eso los vínculos se construyen, los vínculos se elaboran, no están dados por naturaleza, es algo que uno tiene que trabajar, ¿no? Y bueno, y ahí pasamos, justamente hacemos ese viaje al eje que sigue, que es Tauro-Escorpio, que es el eje vida-muerte, que en el punto de compensación y de equilibrio es el eje de la transformación, que también le atribuimos mucho la palabra transformación a Escorpio, pero justamente la transformación es esa alquimia que se produce entre Tauro, que es la vida, que es el paraíso, que es la materia, que es el cuerpo, que es la inocencia necesaria para salir a disfrutar la vida, la experiencia, que tiene que ver con el placer, con conocer la vida y con experimentar la vida a través del placer que nos provocan los 5 sentidos, y toda la experiencia corpórea, ¿no? Entonces Tauro es un signo que tiene que ver con la sensualidad, un signo venusino también, y del otro lado, la otra cara de la moneda es Escorpio, que Escorpio es la muerte, es la energía, es la desintegración, Tauro es el florecer, Escorpio es el marchitarse, ¿no? Y son procesos que son partes del mismo ciclo, ¿no? No están separados. Entonces, qué importante para vivir dejar marchitarse, ¿no? Y qué importante para no vivir permanentemente marchito, es decir, para vivir, ¿no? Darse a florecer, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Qué importante dar sustancia, hacer permanencia, pero bueno, si me quedo demasiado identificado con aquello en donde eché tantas raíces, bueno, va a venir la compensación, en algún momento eso se va a acabar porque Escorpio va a venir a purificar, ¿no? La muerte, la energía va a querer transformar la forma, y si la conciencia está demasiado arraigada a aquello que construyó, y bueno, ahí vienen los dolores, esos propios apegos y miedos a la pérdida que tiene la polarización taurina, ¿no? O esas tendencias, a veces maquiavélicas consigo mismo, que tiene lo escorpiano, por crear y polarizarse en bueno, imagínense una psicología que está permanentemente diciendo
la vida es destrucción, es desintegración, es transformación, bueno, puede ser bastante perturbada y le cuesta a veces conectar con el placer, sin la culpa, con la vida, con el disfrute, ¿no? Entonces, ¿cómo se necesitan ambos para hacer y para que se produzca la verdadera transformación? Porque transformarse no es vivir en un pantano, transformarse es traspasar el pantano, ¿no? Darse la oportunidad de bajar al Hades para tomar esos tesoros que hay ahí y después subir a la superficie. Por eso el eje Tauro-Escorpio sería como el plano de la Tierra. Escorpio es lo que está hacia abajo de la Tierra y Tauro es lo que crece hacia arriba. Bueno, ahí sí, no sé si se va entendiendo, ¿no? Sí, yo creo que va perfecto. La flor de loto dicen acá para Escorpio, en realidad sí, la flor de loto sería para Escorpio y para este proceso también, ¿no? Porque en realidad la flor de loto nace en los pantanos, pero en sí la flor es Tauro, esa belleza, esa pureza es Tauro, lo que pasa es que nace en el pantano, y el pantano sería Escorpio, entonces la flor de loto sería la transformación, sería justamente esa instancia de alquimia y de equilibrio entre Tauro y Escorpio. Sí, se me ocurre también jugar un poquito esto, ¿no? Esta sobreidentificación a veces que hacemos en algún signo y ver la riqueza que nos trae el otro, ¿no? Y hacer un juego, que es bastante sencillo, pero es interesante, ¿no? Por ejemplo, un Aries, una persona que está muy identificado con este arquetipo, ¿qué es lo que le trae Libra? ¿No? Justamente ese fuego, bueno, se aviva con el aire, pero bueno, del aire tiene que tomar justamente la reflexión, ¿no? Que no sea todo impulso, que no sea todo fuego, que no sea todo mi deseo por sobre el otro, ¿no? Entonces está Libra ahí enfrente diciendo, no, paremos un poco, reflexionemos, negociemos, yo también estoy acá con mis propios deseos, ¿no? ¿Y qué pasa con Libra? ¿No? A veces Libra cede esos deseos, sigue lo que quiere el otro, se pone a reflexionar demasiado, abre mucho su mente, se queda mucho tomando perspectivas y no decides, y bueno, Aries le dice, decidí, movete, autoafirmate, conectate con este fueguito interior y imponé tu deseo, ¿no? Entonces ahí está ese juego Aries Libra. ¿Qué pasaría con Tauro Escorpio también, ¿no? ¿Qué le trae a Escorpio, a Tauro? ¿No? Tauro, bueno, tiene que conectarse también con esto de la transformación, del proceso introyectivo, de conectar con las propias sombras, con las propias miserias. A veces Tauro le cuesta soltar su inocencia, ¿no? Encontrarse con las dificultades y las miserias que puede traer el mundo, ¿no? Y a la vez Escorpio, bueno, conectarse con Tauro, que no todo es miseria, que no todo es tabú, que no todo es oscuro, que no todo tiene que ser un proceso de profundidad y transformación, y de intensidad, ¿no? Y de intensidad, sino que bueno, hay tiempos de placer, hay tiempos de disfrute, hay tiempos de contemplación, de que eso, toda esa intensidad se sienta con placer, ¿no? Con verdadero placer del disfrute de estar conectados con la vida. Y ahí pasaríamos, no sé si querés agregar algo, Adita querida, de estos dos ejes. No, me parece que está perfecto, también como sí, algunas pinceladas muy, muy a grandes rasgos. A mí me parece que Aries Libra trabaja la armonía y el conflicto, ¿no? Como polaridades básicas y totalmente impersonales que actúan en la vida, y Tauro Escorpio sí, la vida y la muerte, ¿no? Y en Tauro Escorpio se ve mucho una máxima alquímica que Jung trabaja, que es in estercore invenitur, que quiere decir que de los excrementos surge, ¿no? El elixir, ¿no? El oro, que es que del anigredo surge el oro. Los alquimistas también lo que intentaban hacer era convertir el plomo en oro, ¿no? Entonces, toda esa materia proyectada también afuera, que es parte de nosotros, de nuestra totalidad, es toda esa anigredo con la que vamos a tener que trabajar, esa masa confusa que es proyectada afuera, así como los alquimistas proyectaban en la materia toda esa oscuridad y la hacían hacer un proceso de purificación. Lo mismo va a pasar con nosotros, ¿no? Y nos va a ir acompañando el zodíaco para pensar ese proceso alquímico que vamos haciendo a lo largo de la vida. Así que sí, y sin dudas, la armonía tiene sentido a través del conflicto, y el conflicto a través de la armonía, y la vida a través de la muerte, y la muerte a través de la vida. Así que, y es interesante, lo hablamos justo antes de empezar el webinar, que a nivel planetario, con los regentes, ¿no? Aries es Marte, Libra es Venus, y en el eje siguiente, que es Tauro-Escorpio, nos encontramos con justo la misma mezcla, pero invertida. Tauro es Venus, y el regente antiguo de Escorpio es Marte, ¿no? Entonces es Marte, Venus en Libra, Venus, Marte,
en Tauro Escorpio, y así el pasaje del zodíaco en reposo, que es este artefacto tan perfecto, tan bien diseñado, ¿no? Nos hace experimentar la polaridad ahora dada vuelta, ¿no? Primero Marte y después Venus, y después Venus y del otro lado Marte, ¿no? Sí, en un continuo, ¿no? Y en un infinito. Es increíble, ¿no? Como realmente ahí hay una inteligencia que viene de otro lugar, ¿no? Porque este artefacto es tan perfecto, ¿no? A nivel simbólico, tan inagotable, que uno dice, bueno, claramente acá hay una manera de entrar en el misterio de la naturaleza, ¿no? Que es muy profunda. Y después pasamos, que si quieren seguimos dando la pincelada para que no se nos vaya el tiempo, si quieren contar un poquito de este eje Géminis. intermedio también en algún punto, Exacto. que es Géminis-Sagitario. Géminis-Sagitario, que sería el eje del conocimiento, el eje del aprendizaje, ¿no? El eje del saber. Mercurio y Júpiter, la casa 3 y la casa 9, ¿no? Los conocimientos, la mente básica, la mente superior, los conocimientos primarios, el desarrollo del lenguaje, los estudios básicos, la capacidad de adaptarnos a los entornos inmediatos para poder entonces desarrollar un conocimiento superior, la capacidad de movernos en perspectivas más amplias, más universales, en romper fronteras, conectarnos con lo extranjero, con lo distinto, con lo político, con lo macro, eso que tiene más que ver también con lo sagitariano. Por eso Géminis es el alumno, y la duda, la pregunta, la hipótesis. La calle, el conocimiento de la calle, ¿no? Y Sagitario, el conocimiento teórico, académico, filosófico, teológico, ¿no? Y también es el dogma Sagitario, ¿no? Porque Géminis es la duda y Sagitario sería la certeza. Y fíjense cómo estas dos tensiones son tan necesarias para que se desarrolle el conocimiento, porque si yo no me permito dudar, y entonces la conciencia se polariza en el dogma, en lo dogmático, una de las sombras de Sagitario, el dogmatismo, ¿no? El fanatismo, la creencia de verdades únicas y absolutas. Si yo no me permito dudar, no permito lo geminiano cuestionar, indagar, interpretar a la realidad permanentemente, el conocimiento se detiene, listo, la verdad es esta y ya no hay más para conocer, listo, nos unamos a esta secta y somos los mejores, ¿no? Esa cosa que sucede tanto a veces con lo bajo de Sagitario. Pero también sucede a la inversa. Si de tanto en tanto no tomo ciertas verdades y me permito profundizar, esquematizar, bajar al llano, ¿no? esas certezas, esas síntesis, esas teorías, esas verdades, si no las divulgo, si no las amaso, si no me permito profundizarlo, y todo el tiempo estoy dudando, el conocimiento también se detiene, porque no me permito profundizar. Vivo en una especie de encrucijada constante que me provoca una ansiedad, un desfasaje, una crisis existencial, bueno, que suele ser muy propia de los geminianos, ¿no? Como un pensamiento demasiado vago, demasiado infantil de la realidad, ¿no? Y también muchas veces peligroso, ¿no? Porque se produce una mente demasiado polar o bipolar, demasiado escindida, demasiado partida, que no se permite hacer síntesis. La síntesis es lo que da sentido y lo que da de alguna manera alivio. Entonces ahí el conocimiento también se detiene. Y lo mismo sucede con los arquetipos del alumno y el maestro, ¿no? Si el maestro no aprende del alumno, no crece, ¿no? O sea, no es un verdadero maestro, se termina convirtiendo en una especie de déspota o tirano, ¿no? Y si el alumno no pasa también y no deja esa calidad de permanente discípulo, también se vuelve, o se desarrolla esta cosa por ahí tan geminiana de ese complejo de Peter Pan, de que en realidad nunca quiero crecer, no quiero asumir la responsabilidad de hacerme cargo de todo lo aprendido, ¿no? Para legarlo, para brindarlo también a lo que me sucede. Me oculto, me evado en esa necesidad de todo el tiempo estar aprendiendo, ir con los cuadernitos y los libritos para todos lados, porque bueno, hay una gran responsabilidad también en esto de hacerme cargo de todo lo que sé, ¿no? Y aplicarlo finalmente. Entonces por las dudas dudo, ¿no?
Y bueno, y este es el eje del conocimiento, por eso ustedes van a ver que los Géminis Sagitarios son siempre muy intelectuales, muy filósofos. En el medio está eso, ¿no? El filósofo, que es ese que todo el tiempo está cuestionando, conversando, hipotetizando la realidad, preguntando y repreguntándola, y al mismo tiempo va creando a través de eso grandes síntesis, verdades universales, acercamientos, ¿no? A axiomas, a verdades supremas. Se me viene una, que el otro día nos reíamos con Héctor, porque hay un filósofo argentino que es muy popular, que se llama Darío Stranriver, no sé si lo conocen algunos, es Sol en Géminis él, bueno, como buen geminiano, ¿no? Y el otro día le estaban haciendo una entrevista y le preguntaban, ¿cuál es el sentido de la vida? Una pregunta muy sagitariana, ¿no? Seguramente el que se la hizo debe haber tenido un gran componente sagitariano, contéstame esto, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y qué Darío, contestó Géminis? ¿qué contestó Géminis? El sentido de la vida es preguntarse todo el tiempo cuál es el sentido de la vida, ¿no? Infinitamente. La vida es preguntarnos todo el tiempo el sentido. Ese es el sentido de la vida, preguntarse permanentemente cuál es el sentido de la vida. Bueno, más Géminis. Más Géminis que eso. Sí, no hay una compañera que decía mucho bullying a Géminis. Sí, está bastante bullyingado Géminis, cuando en realidad Mercurio trae una cuota fundamental para todo proceso, ¿no? Es fundamental, y con todo lo que trae Mercurio también, ¿no? Todo su juego mental, intelectual, pero también profundo. Sí, la conexión entre los planos también, totalmente, ¿no? Que el genera mensajero de los dioses, ¿no? el mensajero Mercurio de no los hay dioses que tenía posibilidad acceso a todos los planos. Y el gran dios de la hermenéutica, ¿no? Hermes, Mercurio, hermenéutica viene de Hermes. El trabajo de desciframiento, que es la conexión entre los dos polos, lo puede hacer esta energía, ¿no? Por eso decíamos que esta energía es muy fundamental para entender lo simbólico también. Y ahí pasamos al eje, bueno, el eje vertical del zodíaco, ¿no? Cáncer Capricornio. La columna vertebral. La columna vertebral, el eje de lo dado, ¿no? Lo vertical, aquello que está dado, aquello que tiene que ver con las herencias, con lo heredado, familia, sociedad, lo nuclear, lo constitutivo, la memoria ancestral, la memoria emocional, todo lo que tiene que ver con el arquetipo de la madre, y por eso también los mandatos familiares, las herencias familiares que nos hacen, que nos constituyen, pero que también nos condicionan, ¿no? Y nos encarcelan, y hacia dónde vamos, de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? A ese punto más alto del zodíaco en donde se ubica el signo de Capricornio, que es el signo que está más elevado en la rueda zodiacal, que tiene que ver con buscar ese gran lugar en la sociedad, en el mundo, familia, trabajo, ¿no? Y esta es una tensión muy arquetípica en nuestra sociedad, ¿no? Pues familia, trabajo. Son dos áreas arquetípicas muy sobrevaloradas, fundantes de nuestra sociedad hoy, ¿no? Estos últimos siglos, ¿no? Tanto la institución familia como la institución profesión tienen como un valor muy fundante para nuestra constitución como seres políticos, ¿no? Entonces, bueno, existe esta tensión muy fuerte en sostener esto, lo emocional, lo íntimo, el hogar, la familia, los hijos, las raíces, la patria, etcétera, con otro polo muy fuerte, que está la vocación, que está la profesión, que está el estatus, que está mi capacidad de logro, que está una maduración mucho más, un llamado a unir hacia una diferenciación para dejar un legado propio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo uno estos dos polos? ¿No? Muy difícil a veces, por ahí de los polos más, que hacen más tensión en nuestra constitución psicológica. Sí, como la polarización, por ejemplo, en lo capricorniano, en esa búsqueda de la gran maduración del yo y de ese lugar tan prestigioso y tan alto en el marco de lo colectivo, hace que uno descuide necesariamente el mundo de lo íntimo, de lo interfamiliar, de lo afectivo, de lo emocional, y bueno, y eso va a aparecer por compensación de alguna manera, ¿no? Y están los rígidos capricornianos, serios, duros, difíciles de roer, enmatrimoniados con uno o una que no para de llorar, que se conmueve con
por una publicidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo pueden convivir? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que alguien tan duro o tan seco puede convivir permanentemente con alguien tan acuoso, ¿no? Tan sensible? Y bueno, se necesitan para compensarse. Es una de las compensaciones más fuertes, bueno, igual que la de Virgo Piscis, ¿no? Los Capricornios con Cáncer, ¿no? Con aguas muy fuertes. Y bueno, y a la inversa también, como esa tendencia a entregarse y hundirse también en el arquetipo de la tribu, de lo clánico, de lo microcolectivo también, porque es el primer colectivo, Cáncer, por eso es la familia, es el clan, es la tribu. También hace que lo íntimo juegue un papel demasiado fuerte y yo no pueda desarrollar algo más duro, más excelso, más rígido, más elevado, que necesariamente tengo que desarrollar para individualizarme, ¿no? Para diferenciarme, para hacer mi camino hacia adelante. Sí, y es interesante verlo desde lo arquetípico, porque ahí por ahí nos corremos un poco de no identificarnos tanto con Capri o Cáncer en sí mismos, sino con mamá y papá, ¿no? Es la luna, mamá, el arquetipo materno, y Saturno, el arquetipo paterno, ¿no? Entonces, bueno, también es un eje fundante también para la conformación de quiénes somos, cómo estructuramos ese ser emocional, ese niño con ese ser maduro, el que tengo que ir, ¿no? Y esos dos modelos que tengo ahí para seguir, para soltarlos también, ¿no? Y encontrar yo mis propios modelos, ¿no? El trabajo que hay que hacer, que nos lleva casi toda la vida, diríamos. Entonces, Aguita, si querés agregar algo. Sí, por ahí desde la astrología arquetipal podemos decir que el eje tanto Géminis como Sagitario y Cáncer Capricornio trabajan la polaridad entre el puer y el senex, ¿no? Entre lo joven y lo viejo, lo nuevo y lo viejo, ¿no? Lo niño y lo viejo, lo blando y lo duro, ¿no? Entonces, en esos ejes nos encontramos mucho esas polaridades arquetípicas, la polaridad más puer del lado Géminis y del lado Cáncer, y la polaridad más senex, ¿no? Más establecida, más madura, pero también más rígida, del lado de Sagitario y del lado de Capricornio, ¿no? Más defensoras de las tradiciones, duras por fuera, pero muy blandas por dentro, y en el puer nos encontramos, y en Géminis y en Cáncer nos encontramos al revés, blandos por fuera, ¿no? Laxos, abiertos, y muy duros por dentro, ¿no? Con un lugar también muy rígido adentro, que es la inclusión de justamente ese polo senex que duerme en su inconsciente. Quien se identifica con el puer en la conciencia, en el inconsciente tiene al senex operando, ¿no? Sí. Y quien se identifica con el senex, ¿no? Con las normas, las tradiciones, la rigidez, la madurez, tiene al puer adentro. Entonces, cuando se quiebra un Capricornio, agárrate, ¿no? Sí. Porque aparece con lo que cosa te muy encontrás infantil, adentro, una inmadurez emocional, claro, que no la podés creer. Sí. Surge Cáncer, ¿no? Y cuando Cáncer, digamos, revela su núcleo interno, hay un nivel de dureza, aparece el senex, ¿no? De una manera muy fuerte. Entonces, me parece que ahí es interesante poder ver también ese gran aporte que se hace cuando se cruza con la astrología arquetipal, la astrología con los arquetipos, que ahí está la dinámica puer-senex, que es una dinámica además que atraviesa toda la mitología, ¿no? El diálogo entre lo nuevo y lo viejo, y cómo lo viejo se siente amenazado por lo nuevo, ¿no? Y lo quiere matar para no perder el poder. Bueno, la mitología está lleno permanentemente de estas alegorías, ¿no? Sí, y cómo lo nuevo a veces no quiere madurar para ocupar el lugar que le toca. Se me ocurre también esto, ¿no? La mayoría de los héroes como escapando siempre de esos lugares de orígenes, porque si se quedan ahí, eso establecido lo mata, ¿no? Como, bueno, un montón de... Bueno, ese es el pasaje de Cáncer a Leo, bueno, desde Moisés. Justamente. Ajá. Está ya anticipando que el pasaje al próximo eje, que sí, para pasar de Cáncer a Leo, es realmente el pasaje de la individuación, cortar con el clan, ¿no? Es el gran pasaje que se describe en el mito del héroe que contaba la vez pasada, que también tiene que ver con estas tres fases arquetípicas de separación del origen, vivencia de iniciaciones, pruebas de iniciación,
y retorno a la fuente modificado, ¿no? Esto lo vemos arquetípicamente en todos los héroes. Por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho, que grafica para mí muy claramente el pasaje de Cáncer a Leo, es Parsifal, ¿no? El héroe del Santo Grial, que él vive en el bosque con la madre hasta los 15 años, totalmente inconsciente de su linaje paterno, ¿no? No conoce Capricornio, ¿no? Está totalmente en Cáncer, identificado con la madre, hasta que ve pasar por el claro del bosque la comitiva del rey Arturo y se queda fascinado y se quiere ordenar como caballero. Y ahí se va del bosque materno por primera vez, y la madre lo extorsiona tremendamente para que él no se vaya, ¿no? Le dice que se va a suicidar, que si él se va, no sé qué cosa. Así hace la luna. El aspecto retentivo, ¿no? El aspecto retentivo de lo materno, que también, digamos, Cáncer es el complejo materno y Capricornio el complejo paterno. Entonces el complejo materno en su costado potenciador es el que da la vida, pero en su costado negativo, como dice Jung, es la grava, la tumba que retiene, ¿no? La madre, digamos, en su costado devorador. Y ahí en Parsifal se ve, y él hay una imagen muy conmovedora que él cruza el puente que lo separa, digamos, que lo aleja del bosque, y se va sin mirar atrás, y en ese momento la madre se desmaya, desfallece, ¿no? Y él se va, y se une a la comitiva del rey Arturo, y tiene un montón de iniciaciones, y retorna muchos años después al bosque, ¿no? Se dan todas las etapas arquetípicas, pero marca mucho esa transición de Cáncer a Leo, que es una transición súper fuerte también, porque romper con el clan familiar, con la identificación con un pensamiento más clánico, o romper con el complejo materno, que esto lo trabaja mucho también Jung, y lo vamos a trabajar justamente en el curso de las lunas, donde esto va a estar súper presente, ¿no? Cómo romper con la matriz lunar, que no es solo romper con la madre a nivel de la realidad literal, nuestra madre biológica, nuestro clan familiar, sino que es romper con todo aquello que funciona como una atracción inconsciente en nosotros que nos deja en un estadio anterior, ¿no? De desarrollo. Es realizar un poco más la conciencia. Entonces, ese pasaje es súper importante. Sí, y ahí, bueno, justamente entramos al eje de la identidad, que es el eje Leo Acuario. ¿Querías decir algo? Sí, me parece interesante ver la coherencia del zodíaco, ¿no? Como aparato de arquetipo, ¿no? Como mandala arquetípico, ¿no? Del proceso. Arrancamos con, bueno, este encuentro Aries-Venus, Venus-Aries, bien básico de nuestra constitución, ¿no? Venus-Marte, Marte-Venus, de encuentro, de transformación, de asimilación, de introspección, de mi voluntad, de quién soy en la medida de un encuentro con un otro, que hace a una mirada interior, para después encontrarlo con Mercurio Sagitario para tener una visión un poco más, otra perspectiva, ¿no? Veo la afuera que también me empieza a constituir, empiezo a tomar ideas, empiezo a tomar conocimiento, y después, bueno, este eje Cáncer-Capricornio que me trae todo este núcleo emocional, ¿no? Para después recién salir a una identidad, para encontrarme a ver con mis propios talentos, saber quién soy, que es el eje de la identidad Leo Acuario, ¿no? Acá aparece el Sol y Urano, rigiendo Acuario, o el Sol y Saturno también, ¿no? Antiguamente. Entonces, bueno, ya es otro Saturno, pero bueno, me parece súper interesante marcar esto, ¿no? Como el zodíaco ya es un arquetipo que habla de un proceso que hacemos consciente o inconscientemente, lo hacemos todos, ¿no? Encontrarnos en esas etapas. Bueno, y el eje Leo Acuario, el eje de la identidad, la autoconciencia, el yo soy yo, ¿no? Esa alegría necesaria de ser quienes somos, porque básicamente si no tenemos alegría de ser quienes somos y de salir a mostrarnos a la vida no es, o sea, no tenemos ganas de levantarnos a la mañana. Entonces es tan necesaria esa conexión positiva. La conciencia es luz, entonces siempre se construye en términos de luz. La conciencia, el autoestima se alimenta de lo positivo. Por eso cuando yo construyo mi autoimagen, cuando digo yo soy, tengo que ver lo positivo, lo luminoso. Ahora, cuando la conciencia se polariza, ahí, en lo leonino, sobrepositiviza la autoimagen, solo quiere ver lo positivo, porque en la sombra también tengo, o sea, yo voy a la sombra, yo voy desciendo, digamos, a las profundidades, para tomar justamente y echarle luz de conciencia, luz de sentido, para aprender de eso que está ahí, para traerlo a la conciencia. La conciencia crece en términos de luz, por lo tanto más se amplía mientras más sombra va tomando, es como un cenital, ¿no? Mientras más se va abriendo, más luz hay. Bueno, pero la conciencia polarizada
también en lo leonino, en lo unilateral, en la sobrepositivación de la autoimagen, es lo que hace al ego, al ególatra, claro, al narcisista, a ese ego déspota, Sí, muchas veces, que está todo el tiempo buscando a dónde reinar, y que es un líder autoimpuesto, no es un líder elegido, que es lo más puro y lo más evolutivo de Leo, ¿no? Esa capacidad que tiene para organizar la energía, para saber dirigir, para saber reinar, pero desde un liderazgo carismático, desde que está ahí porque es el elegido, no porque es el autoritario, ¿no? El dictador. Y por eso del otro lado está Acuario, ¿no? Que es la comunidad, que es el grupo, que es el colectivo, yo en lo colectivo, sin que lo colectivo me invisibilice, me absorba, me chupa, me coma, ¿no? Poder ser en lo colectivo, ser mientras todos son, este carácter siempre democrático que tiene la energía acuariana. Yo soy y tengo una particularidad, tengo algo que es único, que es propio, que he venido a desarrollar desde algo que me ha sido dado solamente a mí, sería como el carácter y la semilla bien leonina, pero en un colectivo, es decir, claro, que contribuye a lo social, porque él, vos, yo, tú, todos tienen eso, todos tienen esa particularidad, esa especialidad, ese don, esa exclusividad, no la tengo solamente yo. Entonces, somos todos distintos, porque somos todos iguales, o somos todos iguales justamente porque todos somos distintos, ¿no? Esa complejidad y esa paradoja tan propia de lo acuariano. Entonces, desde la realidad acuariana y desde la energía acuariana en la casa 11, no existen principales, no hay reyes, no hay principales, no hay mejores, ¿no? Hay particularidades en un colectivo, y yo tengo que desarrollar esa capacidad. Esto es lo más difícil, y esto es lo que trabaja todo el tiempo yo, ¿no? Tengo que poder desarrollar esa capacidad de ser auténtica, libre, creativamente, en lo grupal, sin que lo grupal me chupe, me invisibilice, me apague, o sin apagar, sin imponerme, sin tapar al otro. Sí, también esto que me parece interesante, esto de lo que trae la casa 11 como riqueza para Leo, lo que trae Acuario como riqueza para Leo, que Acuario, la casa 11, tiene que ver, bueno, con esto de los grupos, lo comunitario, pero tiene que ver también con las grandes ideas, que rompen o que traen ideas nuevas, ¿no? O que traen lo simbólico, que traen lenguaje, que no es el que está como normado, sino que trae una instancia más transpersonal, diríamos, ¿no? Ya entramos en un signo transpersonal, un eje transpersonal, cómo mi ser encaja en lo transpersonal, ¿no? Cómo eso transpersonal habilita también a enriquecer, seguir enriqueciendo que soy, ¿no? A través de ese lenguaje que es hermético, como puede ser, bueno, la casa 11 siempre se asocia a todos estos lenguajes, la casa 11 como la astrología, el tarot, el I Ching, ¿no? Es un lenguaje hermético, es un lenguaje complejo, es un lenguaje paradójico, ¿no? Es el lenguaje de los mitos. No hay una esencia en ese lenguaje, en ese contacto con algo que está más allá de lo que se puede estrictamente racionalizar, pero que a la vez yo puedo hacer puente con eso para que eso me constituya, y bueno, me inspire para el arte, me inspire para la creatividad, me inspire para algo nuevo, para aportar cosas nuevas, para tener ideas nuevas, ¿no? Que esto me habita a mí y es para todos, ¿no? Bueno, ahí es donde se enriquece ¿no? Donde se enriquece ese Acuario, ¿sí? Tomando el Leo, diciendo yo tengo esto que es mío, que es propio, lo comparto, ¿no? Y cobro relevancia, cobro visibilidad, y también Leo, tomar de Acuario y decir esto que es mío, que es mi talento, que lo puedo compartir, es para todos, es para compartir. Y aunque sea para todos, a algunos les puede gustar, a otros no, pero es mío, pero es propio, tiene que ver con algo que me constituye. Algo que es genuino, por eso ustedes van a ver que las personas Leo Acuario se manejan mucho en esto, ¿no? En lo que es el desarrollo de la inteligencia creativa, de la creatividad, de la expresión artística muchas veces, o de la expresión creativa en cualquier área. Por supuesto que todos los signos se pueden desempeñar en la parte creativa, y todos tienen su carácter creativo, pero esto sería lo arquetípicamente creativo, porque tiene que ver con el desarrollo de propios talentos y la conexión con los dones propios. Y ustedes van a ver entonces por eso siempre Leo y Acuario
está buscando diferenciarse. Leo lo hace desde un lugar quizás más infantil, porque es un signo más primario también, ¿no? Y más inocente, por eso mismo, buscando sobresalir, ¿no? Dándose a conocer, mostrando también desde su lugar carismático, y desde esa conexión que tiene con el corazón. Leo rige el corazón, que es el centro del sistema, y Acuario la circulación, ¿no? Lo que hace el bombeo que hace el corazón, y todo lo que eso mueve lo acuariano, y Leo, bueno, busca, ¿no? Como naturalmente ponerse en esos lugares de protagonismo. Y Acuario muchas veces lo hace buscando hacerse el distinto, o ser el distinto, que es su función, ¿no? Alterar un poco la realidad, mostrar la rareza, lo distinto, lo que cambia de forma, lo muy particular. Entonces Acuario lo tenemos haciéndose el excéntrico, mostrando a veces demasiado su excentricidad, pero ambos dos son signos que tienen mucho que ver con el forjar el propio ego, y por eso son dos signos que caen mucho también en eso, ¿no? En los complejos de superioridad, ¿no? O de absoluta inferioridad, que se sienten muy atacados ante la crítica, ante el error, ante la demasiada exposición, ante que caen mucho en esa sobreexposición que muchas veces los deja en ridículo, porque hay que trabajar justamente esto, ¿no? ¿Hasta dónde me expongo? ¿Cómo me expongo? Esto de que aprender a convertirme en un foco de atención digno. A mí me gusta siempre poner la palabra digno después, ¿no? Porque si no es simplemente convertirme en un foco de atención, puedo hacer cualquier cosa, convertirme en un foco de atención digno. Y para eso tengo que trabajar un montón de cosas y viajar permanentemente, justamente por todos los otros pasajes del zodíaco. Pero estos dos signos tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con lo creativo, con lo propio, con lo auténtico, por eso son signos de artistas, de líderes. Reinar y no encajar. Claro, bueno, Leo serían las monarquías, Acuario serían las democracias, por eso también las utopías, porque las democracias son geniales en las teorías, pero en las aplicaciones algo muy propiamente acuariano. Son geniales las ideas y las teorías, pero las aplicaciones son siempre muy complejas, es un signo muy utópico Acuario. Pero sin las utopías no sembraríamos las semillas del cambio, ¿no? Pero es un eje fundante, ¿no? El eje de la identidad, y bueno, acá aparecen todos, esto que decíamos al principio, un montón de mitos que tienen que ver con la constitución de ese yo, ¿no? Mitos de Leo, mitos solares, ¿no? Que tienen que ver con ese proceso que tiene que ir para ser un buen Leo, ¿no? Bien. ¿Vos, Arita, querés agregar algo? Por ahí lo que podemos también pensar desde la perspectiva junguiana es que Leo Acuario lo que trabaja es el concepto de la unicidad y la pluralidad, ¿no? Uh-huh. El símbolo leonino con el mandala solar, el centro que organiza toda una periferia, tiene que ver con la unicidad, ¿no? El ir al uno, ¿no? Y Acuario tiene que ver con ese rayo que rompe esa unicidad y genera la pluralidad. Vendría a ser monoteísmo versus politeísmo, ¿no? Paganismo versus religiones donde hay un Dios único, ¿no? Y es esa tensión permanente que, bueno, la psicología arquetipal la trabaja mucho. Nosotros como herederos de una cultura monoteísta tenemos un inconsciente pagano, ¿no? Que nosotros no somos responsables de los contenidos de nuestros sueños, no somos responsables por los contenidos morales de nuestros sueños. Y Jung decía, claro, porque San Agustín debería tener todos sueños paganos, compensatorios de su elección totalmente monoteísta, ¿no? Entonces, la ansiedad cultural, dice Rafael López Pedraza, que es un autor post-junguiano, vivimos en una ansiedad cultural que hay que empezar a visibilizar, que es que nos hemos identificado con el uno, ¿no? Y hemos reprimido a los muchos, ¿no? Entonces nuestro inconsciente pagano va a traer a esos muchos, y hay todo un retorno, ¿no? A esa pluralidad a través de la astrología, ¿no? A través de los rituales, a través de la remitologización, del chamanismo, de la recuperación de esa pluralidad que tenían mucho más inserta otras culturas, ¿no? Nuestra cultura, en ese sentido, sí es más leonina, en el sentido de que hay un centro que organiza una periferia, y es un paso totalmente necesario. También Leo como foco de la conciencia, ¿no? No, Leo también, esa solaridad tiene que ver con el poner en el centro a la conciencia, ¿no? Y cuando hacemos el pasaje y el diálogo con Acuario, se rompe esa centralización en la conciencia,
y nos empezamos a asumir como lo que somos, una pluralidad, somos muchos adentro nuestro, y la astrología nos lo muestra, ¿no? Podemos ser acuarianos, pero tenemos todos los signos y tenemos todos los planetas, o sea, la astrología es un modelo pluralista, por eso la astrología es acuariana, ¿no? Es uraniana. La astrología es de la casa 11. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra pluralidad. Sí, el Entonces, sentido que tienen las 12 diferencias. Claro, y que nosotros somos esas 12, ¿no? Y que en una en el centro debieran de estar todas, claro. De una manera particular, pero están todas, ¿no? Exacto. Esa frase de Borges de que somos iguales hasta en eso de crearnos distintos, ¿no? Sí. Borges tiene una frase para cada cosa. Vamos al último eje, ¿no? Sí. Se me ocurre también esto de Acuario con la tecnología e Internet, ¿no? La globalización, ¿no? Entrando en la era de Acuario estamos recuperando un poquito más conscientemente esto de que decíamos, ¿no? Ser más plurales, por lo menos utópicamente, diría. Pero bueno, vamos moviendo la conciencia un poquito. Hay un montón de comentarios, por ejemplo, acá vamos a leer el último, dice Elena, me parece que Acuario no busca llamar tanto la atención, llama la atención sin intención, a veces por su originalidad o por su retraimiento, agrego yo. Leo sí lo hace como si lo necesitara, me equivoco. En realidad a Leo le sale como de una manera más fresca, más natural, tiene menos conflicto con eso, digamos. Acuario, al ser justamente el polo que tiene más en cuenta lo comunitario y lo colectivo, a ser centro, ¿no? Le cuesta un poco más. Pero, o sea, a lo mejor desde un lugar puede ser él como más inconsciente, pero siempre está buscando llamar la atención, siempre hay internamente algo que le dice que él es distinto, que él tiene una visión diferente, que él lo piensa distinto, que él necesita destacarse, mostrar que no está siendo, bueno, la gran herida acuariana, no ser reconocido, ¿no? Soy demasiado bueno para este mundo, ¿no? No me entienden. El patito feo, ¿no? Como cuento de hadas que amplifica. Es demasiado mucho. genial. El patito feo, se puede pensar. Claro. Como el complejo de inadecuación, no encajo en ningún lado, ¿no? Soy tan distinto que no encajo en ningún lado. Ese soy tan distinto ahí ahora está, ¿no? Y el un ego re fuerte. De un Leo mal integrado, ¿no? De un Leo que no quiero. Totalmente, porque en realidad lo que encubre es un gran especialismo. En el fondo soy un cisne, ¿no? Claro. Y nadie está pudiendo ver el cisne que soy. Pero entonces, ¿cuánto hago yo para de inferioridad claro. Tal. ¿Cuánto hago también yo para demostrar que soy un cisne, ¿no? Exactamente. La inflación y la deflación del ego están todo el tiempo en juego. O sea, todo complejo de inferioridad esconde una superioridad, ¿no? Y toda superioridad esconde también una inferioridad. Así que ahí también está la teoría de las polaridades. Claro, y por eso después viene Virgo Piscis. El mejor eje que Virgo Piscis. Dice el virginiano. No le cabe. Para completar, ¿no? Sí. Para conectarnos con todo esto. Bueno, sí. Bueno, el eje tan complejo de Virgo Piscis, ¿no? El caos y el orden, ¿no? El cuerpo. Pensamiento racional, pensamiento mágico. Las rutinas y el pensamiento, el pensamiento mágico, el pensamiento concreto, real, práctico, con el pensamiento místico, religioso, divino, ¿no? La hiperracionalidad con la locura, el caos, ¿no? Un eje muy complejo, pero por eso creo que para ir a esos estratos, ese eje Virgo Piscis también, es tan difícil a veces este aspecto, este eje que habla mucho, trae mucho lo transpersonal, que necesariamente tenemos que ir Leo Acuario, ¿no? Hacer una constitución de ese ego bien fuerte para entrar en estratos donde debemos un poco apagar un poco la conciencia y entregarnos a otra cosa, ¿no? A lo onírico, profundamente a lo simbólico, a otro tipo de dimensión, ¿no? Donde no podemos racionalizar todo y encontrarnos con esto, que una vez lo trajiste, me pareció súper interesante, que es, bueno, a veces encontrarnos con el sinsentido, ¿no? Para aplacarnos un poco nuestra ansiedad. Como que el caos es parte del orden, ¿no? Eso que aparentemente no entendemos, no controlamos, al mismo tiempo tiene su propio orden, su propia lógica y la va a establecer
y la va a brindar. Y uno de los ejes que más se polarizan, ¿no? Muchos Piscis que son re piscianos, muchos Piscis que son muy Virgo, y muchos Virgo que son re piscianos, ¿no? Es uno de los ejes que suele polarizarse más. Sobre todo los Piscis que se van a Virgo, porque en este mundo tan hiperracional, tan empirista, tan mecanicista, es como, pareciera que es más fácil ser Virgo, ¿no? Y como Piscis, hay una característica que tiene, es la capacidad de ser todos, ¿no? Porque la pipetización, la mezcla, la empatía constante, la interconexión de planos, bueno, puedo ser Géminis, puedo ser Libra, Virgo ahí a la mano, ¿no? Entonces bueno, Virgo es el que ordena, es el que cataloga, el que secuencia, el que separa la paja del trigo, y Piscis es el que unifica, ¿no? El que disuelve los bordes, el que mezcla todo, el que nos hace de alguna manera, bueno, por eso es el que cierra el zodíaco. Piscis sería el mandala en sí mismo, el zodíaco, el reposo completo sería Piscis, ¿no? Los 12 signos mostrándose una sola entidad, una sola composición, una sola armonía en sí misma. Piscis es la conciencia de totalidad, el disolver, por eso es el retorno a la fuente, por eso es una de las energías más difíciles de vivir en encarnación, porque Piscis es como lo puramente místico, es la desencarnación arquetípicamente, es una energía muy transpersonal, ¿no? Por eso está el último, hay que desarrollar una conciencia, hay que darle una forma, una estructura a nuestra psicología, muy importante y muy sólida para poder llegar a estas energías tan transpersonales como son la de la 11 y la 12, porque si no la conciencia, si va muy frágil ahí, se termina perdiendo en ese caos, en esa inmensidad. Sí, por eso está Virgo enfrente, para poner los pies sobre la tierra, ¿no? Para estar consciente del cuerpo, de la realidad, de dónde estoy, con quién vivo, qué es lo que me hace funcionar en el mundo, ¿no? Cómo funciona en el mundo, ¿no? Y Virgo ahí aplica ese un poco de orden, ¿no? a todo ese caudal sensible que trae Piscis. Sí, y que también tiene que ver con la salud, ¿no? Como la salud del La cuerpo. Salud, el servicio. Y la salud del alma también, como cuando no, y por eso acá aparece también, por ejemplo, lo que sería el plano de lo que son ahora mucho las terapias alternativas, ¿no? Por ejemplo, la biodecodificación, como el síntoma, como el cuerpo habla, y desde lo simbólico, como el alma en realidad está hablando también a través del síntoma. La biodecodificación, las constelaciones, bueno, y toda la medicina homeopática también, que trabaja con eso, porque es el pensamiento racional y el pensamiento mágico, es la inteligencia emocional y la inteligencia racional, el eje Virgo-Piscis, por eso es la salud mental y la salud espiritual también, como si nos desacralizamos, si nos desmistificamos, si no le damos sustento y alimento a lo espiritual, nos enfermamos, el cuerpo todo el tiempo va a estar detonando, va a estar haciendo síntomas, y vamos a tratar de trabajarlo desde lo científico, desde lo racional, y no le vamos a encontrar solución, y no vamos a poder contra eso, ¿no? Hay algo que es más profundo, y que se atiende justamente desde lo simbólico, por eso siempre para entrar a la casa 12 y a lo pisciano, son necesarios los puentes de los símbolos, ¿no? El arte, el misticismo, las religiones, los lenguajes simbólicos. Disciplinas místicas. Las disciplinas espirituales, el trabajo de servicio, esto de hacer por los demás, y desde ahí vibrar lo colectivo. Bien, bueno, hemos andado. ¿Querés decir a eso? Creo. Sí. Hemos dado unas buenas pinceladas ahí, ¿no? También el Piscis, desde la astrología arquetipal y los aportes junguianos, representa el inconsciente colectivo, ¿no? La sede de todos los arquetipos, de todos los patrones, las predisposiciones básicas, ¿no? Se piensa mucho desde ahí, si bien, digamos, todos los signos se piensan como arquetipos, ese espacio, ese topos, ese locus de la casa 12 es un poco la sede de ese lugar, como decían, donde se mezcla todo, donde todo se disuelve para volver a comenzar, ¿no? La solutio de la alquimia, ¿no? La disolución total de las sustancias.
Por eso, digamos, el componente pisciano da una cosa muy confusa, muy disolutiva, muy de la sensación de que todo desborda, de que todo es mucho, de que todo está muy amplificado también, ¿no? Y Virgo viene un poco como a tratar de aterrizar eso, pero muchas veces cuando se polariza, Virgo niega la existencia completa del inconsciente, ¿no? O sea, se para en una pura racionalidad y cree que puede tener el control sobre todo, ¿no? Y se vuelve un robot. Y ahí es donde se vuelve, claro, Y se vuelve... el escéptico, el pesimista, ¿no? El hiperracional, ¿no? Sí, desde los arquetipos junguianos es clarísimo, porque Virgo es el huérfano, ¿no? Después de la salida de Leo, después de que Leo corta con Cáncer y empieza a armar su identidad, ¿no? Empieza a cortar con esa vinculación y esa identificación con el clan, se vive la orfandad, ¿no? Se vive un proceso en donde soy el huérfano, y Virgo está totalmente identificado con la herida. Y justamente Piscis, que es el opuesto, que es el salvador también, el mártir, como arquetipo, trabaja mucho el tema de la sanación, ¿no? De la herida, justamente, ¿no? De poder ir a ese lugar, la orfandad donde se sana. Ya después no la vamos a sanar encontrando un papi y una mami afuera, o alguien que me venga a suplir las necesidades. Virgo se empieza a dar cuenta de eso, ¿no? Lo vamos a encontrar en la fusión con algo más grande, que lo va a dar Piscis, justamente, ¿no? Así que bueno, hermoso recorrido, chicos, y me parece que podemos abrir un mini espacio para algún comentario o pregunta, ¿no? Y ya ir cerrando, ¿les parece? Por supuesto. Y seguir invitándolos a todos a que vengan a nuestro curso de lunas, que va a ser maravilloso, porque va a ser reencontrarse con este arquetipo, y vamos a trabajar los mecanismos lunares, que son muy fundantes, y vamos a trabajar con aplicaciones, ¿no? De cómo conocer estos mecanismos lunares, cómo aprender a leerlos, cómo aprender a trabajarlos. Lo vamos a trabajar muchísimo, muchísimo desde la astrología arquetipal, ¿no? Y vamos a hacer, por supuesto, el viaje por las 12 lunas. Así que bueno, ahí escríbanos para que les mandemos toda la info. Se va a hacer en octubre, va a ser súper intensivo, vamos a trabajar mitos correspondientes a cada una de las lunas, cuentos de hadas, vamos a trabajar con imágenes, muchas poéticas lunares, así que va a estar súper lindo. Bueno, no sé si muchas gracias por todas las cosas que nos dicen. Si alguien quiere decir algo, sí. Eso, por el micro están diciendo, agradeciendo un montón acá, comentando por el chat, re lindo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber estado, por haber compartido esta noche con nosotros. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces nos despedimos acá. Nos despedimos hasta la próxima. Muchísimas gracias por participar, por sumarse, por confiar en este espacio. Un abrazo grande a todos y por todos los comentarios que fueron poniendo acá. Acá hay uno que dice, por ejemplo, las drogas y los alucinógenos en general, el alcohol, también vibran en Piscis, la metáfora de Khalil Gibran del río, dice Elena acá. Sí, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de alterar la conciencia, es decir, de salir del estado de encapsulamiento de la realidad concreta. Por eso Piscis tiene que ver con los estados alterados de conciencia, pero uno puede alterar la conciencia no solo con la droga o el alcohol, también con la mentira, con la meditación. Exacto, también con la meditación, también con la inspiración artística. Pero sí, son pasajes. Se recurre, ¿no? Bueno, acá aparece, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? El eje no trabajado como muy conscientemente, entonces recurro a esos mecanismos para conectar con eso desde un lugar bastante inconsciente y bastante destructivo. Más regresivo, ¿no? Mucho más regresivo. Más regresivo. ¿no? Los estados alterados de conciencia como un anhelo, como una búsqueda de la disolución, ¿no? Ajá. Quiero diluirme, quiero perder los bordes, no quiero soportar el peso de mi conciencia, ¿no? Entonces apelo a esas sustancias para poder producir ese estado, ¿no? Sí, y hay el cuento de hadas clásico que trabaja mucho Piscis, es la Bella Durmiente, ¿no? Ese estado anestésico, narcótico, de retirarse, replegarse en el inconsciente, indiferenciarse con los contenidos inconscientes, y despiértenme cuando los problemas se hayan solucionado, ¿no? Entonces, acá por ejemplo Vico pregunta si se puede ver en las lunas o las casas, es decir, en la carta, la tendencia a las drogas, la marihuana, por ejemplo. En realidad no sé si a las tendencias a las drogas, a la marihuana, pero sí la tendencia a querer evadir la responsabilidad de la realidad.
¿no? Entonces, eso sí se puede ver. Entonces, lo que se puede ver en realidad son las herramientas que tenemos para acompañar eso. ¿Mm? Sí, y hoy también la adicción se piensa que ya es independiente del consumo, ¿no? En las teorías junguianas se considera que la adicción madre que está detrás de todas las adicciones es la adicción a la perfección, ¿no? Después, esa adicción a la perfección puede tomar la forma de un consumo tóxico, puede tomar la forma de una adicción al trabajo, puede tomar la forma de una adicción a las personas, porque sabemos hoy que la codependencia es una adicción a las personas, y la adicción a la perfección implica estar tratando de cubrir todo el tiempo el gap que hay entre cómo soy realmente o cómo me aprecio a mí misma y cómo siento que debiera ser. Esa distancia, cuando se me hace muy grande, se llena con algún tipo de adicción. Bueno, genial. Acá preguntan también qué lectura sencilla recomendás de Jung, Adita, para todo lo que estuvimos conversando hoy. No hay lectura sencilla de Jung. No hay lecturas sencillas de Jung. Les aviso. La mala noticia es eso, la buena noticia es que se puede transitar muy amenamente en grupo leyéndolo, que es una cosa que vamos a hacer en los cursos que vamos a dar y que se va a acompañar la lectura de Jung, pero a mí me parece que un libro muy de difusión que no es solo Jung, es como una compilación de artículos y que siempre es como la lectura obligada para iniciar, es El hombre y sus símbolos, ¿no? Sí, sí. Acá también preguntan si después del taller de lunas habrá algún curso para poder trabajar, digamos, la carta completa, o sea, el trabajo. Sí, nosotros estamos iniciando primero estos cursos intensivos, porque la idea también es para el año que viene, en la asociación con ADA, dar la carrera de formación de astrología también, ¿no? Desde Numen y Eonia. Una formación en astrología arquetipal específica, que va a tener un fuerte componente junguiano, y un fuerte componente del entrecruzamiento de la astrología con todos los arquetipos. Va a ser una formación impresionante porque además va a tener un laboratorio donde se va a estar trabajando con la lectura desde lo arquetipal, va a haber clases maestras de distintos personajes importantes de la astrología. Va a ser una hermosa experiencia, así que bueno, estamos preparando este terreno. Así que, bueno, eso, síganos en las redes, ayuden a que siga creciendo nuestra comunidad y seguir compartiendo lo que amamos hacer y que lo hacemos de verdad con mucho compromiso y mucho respeto, y así se van enterando, bueno, de todo, y gracias enormes por haber estado hoy acá y por confiar en nosotros y darnos este espacio. Así Yo quería contarles o decirles que en realidad fueron tan completos que nos dejaron sin preguntas. Muy completo todo lo que dieron, realmente gracias y digamos, me encanta, entre los tres logran un pantallazo tan de todas las áreas que queda todo muy claro. Muchas gracias. Gracias, Adri. Yo tengo una pregunta. A mí me da la sensación a veces cuando no hay preguntas es que no entendieron nada. Pero ahí había una pregunta, sí. Dale, Mercedes. Lo que pasa es que es tan intenso que uno queda al helado. Hay que bajar todo esto y después vendrán las preguntas. Pero mi pregunta concretísima es si el curso de lunas se va a dar después como más extensivo, porque a mí me resulta imposible en 4 clases. Creo que se me estalla el cerebro. ¿No? Me atrae infinitamente ese curso, pero no me animo. No me animo a estar 5 horas, chicos. Hoy estuvimos 2 horas sin parar. Sí, bueno, nosotros somos unos manijas, pero también sepan que el curso en sí todo queda grabado. Así que por ahí, si necesitas como salirte del vivo, ¿no? Porque estamos demasiado, y después repasar el concepto, ese material queda grabado y queda disponible para los participantes del curso durante un tiempo. Sí, y no son 5 horas de corrido, ¿no? Claro, va a haber un corte, va a ser súper ameno, así que nada, y la idea es con imaginación. Eso, es entrar, claro. Entrar a la información y después va a haber un cierre y después también darse espacio para metabolizar y por supuesto para quienes después también elijan hacer la carrera, eso se va a seguir desplegando un montón, ¿no? Pero el viaje por las lunas es súper interesante desde la astrología arquetipal porque vamos a trabajar con unas imágenes increíbles, vamos a trabajar con las horas de Jofra que son impresionantes para mirar cada una de las matrices de los signos, vamos a trabajar con las fases de la alquimia y las fases de la luna. Va a ser realmente una experiencia muy bonita. Bueno, gracias. Gracias. Nos despedimos acá.
Acá nos pregunta si son 4 encuentros de 5 horas cada uno. Sí, Sí. ¿no? Son 20 horas en total, sí, En el 20 curso horas de en Luna, total. sí. Pídanos Sí. por mensaje más info, le mandamos todo el detalle completo, todo el programa de estudio, la modalidad, inversión, todo. Tenemos todo, tenemos el brochure, hicimos el video, nos portamos súper prolijitos los tres, así que tenemos Tengo la tarea. todo así, pero pipí cucú. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Dale, Gracias. a todos por estar. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.